Entonces, hablamos de cándida, ¿no? ¿Verdad? Pues, ¿cuáles son las causas de cándida? Cándida es muy importante porque tenemos en la sangre algo que em, altera mucho la bioquímica del cuerpo. Em, y entonces se tiene que erradicar. Afortunadamente hay productos que lo pueden eliminar en hasta 6 semanas, pero muy importante también es impedir que vuelva a entrar. Entonces tenemos que restaurar la flora intestinal. La flora intestinal se ve perjudicado por una serie de factores. Y el factor más importante, y es la ciencia está hablando mucho de esto últimamente, es el estado de tu cerebro autónomo. Y ahora a continuación voy a explicar un poquito qué significa este cerebro autónomo en tu vida. Hablamos un momento sobre el cerebro autónomo. En la cabeza tenemos varios cerebros, el neocórtex, el límbico y el autónomo. El cerebro autónomo es muy importante porque procura que nuestro corazón siga latiendo, que funcione bien la digestión, etcétera, etcétera. Pero es un cerebro muy, muy primitivo, por eso también le llaman el cerebro reptiliano. Y cuando ese cerebro experimenta miedo, empieza a asimilar como si tuviera que huir de este miedo. Entonces, literalmente, el cuerpo empieza a reaccionar ante una amenaza bioquímicamente hablado. Entonces, empiezas a segregar cortisol, adrenalina y la digestión casi se paraliza. Puede medir el estado de este cerebro. Bueno, en mi consulta miro una gota de sangre donde vemos tu terreno. También mido con un aparato que es desarrollado por una compañía de los Estados Unidos que se llama HeartMath. Miro el estado de ese cerebro autónomo. Es muy interesante si este cerebro autónomo experimenta miedo o está relajado. Si experimenta miedo, entonces prepara todo el cuerpo de modo crónico para huir. Entonces esto tiene consecuencias sin que tú te des cuenta. Como por ejemplo cortisol es una hormona de estrés que es muy importante, pero de modo crónico nos hace daño, acidifica mucho tu cuerpo. Andar con demasiada adrenalina es como tomar café todo el día, ¿no? O sea, te excita demasiado y es muy mala para la salud a largo plazo. Entonces hay que calmar este nervio vago de alguna manera. Hay que desarrollar programas para que el cerebro autónomo mande señales placenteros a todo. Viene la parte más importante. Entonces, si tenemos una situación de que el cerebro autónomo piensa que hay pánico, que tenemos que correr, manda señales al nervio vago, baja su frecuencia, generando inflamación en todo el cuerpo. Entonces, y matando al bioma, o sea, la microbiota de tu cuerpo, la flora intestinal, pues ahí empiezas a generar esta famosa y no positiva hiperpermeabilidad intestinal. Hiperpermeabilidad intestinal. Esto quiere decir entonces que partículas que se encuentran en tu colon pueden permear a la sangre. Y entre otros la cándida. Y la cándida es un gran jugador, digamos, de todas las toxinas en el cuerpo porque produce estos excrementos de que hablamos previamente, que pasan por la membrana hematoencefálica, que es una membrana que protege el cerebro. Entonces de ahí vienen muchas enfermedades que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro. El cerebro se verá afectado en su comunicación neurológica debido a hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, migrañas y otro tipo de enfermedad que tiene que ver con el cerebro no es tema del neurólogo necesariamente. Más bien hay que mirar cuál es el estado del colon y si hay hiperpermeabilidad. Y esto afortunadamente podemos ver en un análisis de sangre viva. Si queréis más información me mandáis un mensaje y podemos hablar sobre cómo hacerlo. Yo estoy mucho en Madrid últimamente con mi consulta y también en el norte de Cataluña, en Vic. El tema es que muchas enfermedades que tienen que ver con el circuito neurológico, hasta esclerosis múltiple, demencia, Alzheimer, TDAH, o sea, hiperactividad de estos niños que no están tranquilos, tiene que ver con la presencia de cándida. Cándida en tu sistema, entonces hay que procurar eliminarlo con una dieta, normalmente duraría un año, que es difícil, es complicado. Afortunadamente hay algunos productos en el mercado que lo pueden eliminar en hasta 6 semanas,
pero es la mitad del trabajo. La otra mitad realmente es evitar que vuelva a entrar en tu sistema, que vuelva a ser Candida albicans un problema sistémico. Y esto es reconstruir la flora intestinal. Entonces tenemos un programa en Matrix de Vida, cómo reconstruir la flora intestinal, para cómo sellar este colon para que ya no hayan partículas que entran directamente en la sangre, cómo curar hiperpermeabilidad intestinal y tener una bioma muy saludable. Las bacterias que tenemos en el colon son muy importantes, más o menos 2 kilos tenemos de bacterias. En las bacterias, 2 kilos, pues es una bolsa llena, ¿no?, de bacterias de Bifidum, Acidophilus, Lactobacillum y tantos más. Y se calcula más o menos que tenemos 50 trillones de células en nuestro cuerpo, pero tenemos 10 veces más bacterias en el cuerpo. Entonces esas bacterias juegan un papel muy importante en todo el sistema de nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario. Por eso los chinos ya andan 4 o 5 mil años diciendo que el colon es el segundo cerebro, y tiene razón. Ahí hay mucha inteligencia, digamos, del cuerpo en forma de esas bacterias. Fíjate, la vitamina B12, por ejemplo, se produce a partir de excrementos de bacterias en el colon. Entonces es muy importante que tengamos el bioma en buena salud. Entonces, ese es el programa de reconstrucción de la flora intestinal.